por supuesto vamos a hablar de economía en términos también de lo que ocurre en la coyuntura nacional, que tiene que ver mucho con los últimos acontecimientos vinculados, por ejemplo, ataques a mineras de parte de economías ilegales. Estamos con Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo y como siempre tú la información en facilito, por favor, Paola. Así es, Fátima, buenos días. Bueno, la minería ilegal es una de las economías criminales que existen en nuestro país. Son muchas. Está la tala ilegal, el narcotráfico, el contrabando, etcétera. Y de hecho, como bien decías, recientemente ha habido un ataque que ha terminado en el asesinato de 9 trabajadores de la minera Poderosa, y eso nos recuerda lo importante que es prestarle atención a este tema, ¿no? Entonces, en el país se estima que cada año se mueven alrededor de 6.500 millones de dólares por economías ilegales en general. Y algo que muchas personas no saben es que el caso en particular de la minería ilegal, en especial de oro, mueve más dinero que el narcotráfico en nuestro país. Y nosotros sabemos la importancia del narcotráfico en nuestro país, ¿no? En este estudio se estima que por lo menos de esos 6.500, 1.777 millones se mueven al año por minería ilegal de oro, 1.300 millones por trata de personas, y después recién llega el narcotráfico. Eso es interesante, Paola, porque de pronto es más silencioso cuando se habla incluso de la minería ilegal vinculada al oro, incluso de la de trata de personas, porque la que hace, supongo, más ruido para muchos es la de narcotráfico, pero incluso Pablo de la Flor decía lo que tú mencionabas, que en cambio ha llegado a estar un poco en la cola. Y claro, cuando hablamos de economías ilegales, hablamos pues posiblemente de pagos de coima, de finalmente comprarte el favor de seguir funcionando, y de ahí también los cuestionamientos, estos reinfos que ojalá no se amplíen y Sí, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero justamente lo otro es que las economías ilegales todas se relacionan entre sí, ¿no? Normalmente donde hay minería ilegal también hay trata de personas, hay narcotráfico, entonces pasa todo a la misma vez. Decíamos ya, en tercer lugar está el tráfico ilícito de drogas, el narcotráfico, con 1.134 millones al año que se mueven por esta actividad, 880 millones por tala ilegal, como te decía, está muy relacionado, casi todo se mueve al mismo tiempo, ¿no? Y temas de extorsión, contrabando y otros ya son 1.416 millones de dólares. Qué terrible. Ahora, entrando al detalle de la minería ilegal, ¿cómo podemos ver, digamos, en números el drama que esto significa para la economía, ¿no? Veamos, esta línea amarilla nos muestra las exportaciones que ha tenido el Perú en oro desde el 2017 hasta el 2022. Ya. Pero cuando vemos cuánto se ha producido de oro en el país, vemos una discrepancia. Esta línea verde nos muestra cuánto se ha producido de oro en el país. Y vemos, en el 2022, 160 toneladas se exportaron, pero solo se habían producido 97. ¿Cómo es eso? Es que esto es producción formal, y esta diferencia, que alrededor de los años así de más o menos 35% de todo lo que exportamos, increíble, no sabemos explicarla. Y esta diferencia es menos dinero que ingresa al Estado para invertir en escuelas, en hospitales y en demás obras y servicios públicos. Es dinero que le ingresa a ese exportador, pero o sea, a ver, esa exportación podría ser formal porque ahí es todo este tema de lavado de dinero. Y la cadena delictiva. Y la cadena delictiva, pero se están perdiendo muchos recursos en el camino, además de los daños ambientales, los daños a la seguridad de las personas y demás, ¿no? Otros datos interesantes, bueno, se estima que 500.000 personas están dedicadas a esta actividad de la minería informal e ilegal en el país, lo cual es un montón de personas. Gente sin beneficios sociales, por ejemplo. Bueno, sin beneficios sociales, poniendo en riesgo su salud y poniendo en riesgo al país en general, ¿no? La SBS ha calculado que más o menos 8.000 millones de dólares se han generado por este delito entre el 2013 y el 2023, o sea, en estos 10 años, ¿no? Puede ser más, Paola. Puede ser más, ¿no? Eso es lo que se logra mapear, porque el tema es que eso es lo difícil de las economías criminales, justamente. Y bueno, el Estado ha destinado recursos, 609 millones en los últimos años para un programa de reducción de la minería ilegal, pero vemos que no funciona. Y tú mencionabas el reinfo, y creo que es bien importante. Ese es un registro para mineros que supuestamente son artesanales, informales y que están en proceso de formalizarse. Pero ¿qué pasa? Muchos han aprovechado que cuando tú te registras aquí ya no pueden procesarte por el delito de minería ilegal, entonces se registran, cometen el delito, no los pueden procesar y no pasó nada. Y no pasó nada, ¿no? Entonces esto ha venido con los años
prorrogándose y prorrogándose y prorrogándose, y la minería ilegal simplemente avanza. Y Eso claro, es lo que y hay pasa en quienes nuestro además país. están con el registro vencido. La verdad que es una problemática importante que abordar porque hay varios frentes que finalmente perjudican al país. Paola, como siempre, gracias. Información muy importante que también la vas a ver en las redes de Latina Noticias. Y nos vamos a la pausa. Ya viene el Checho y ya viene Karina con todos los espectáculos y